Buenas tardes a todos. Qué bien que tanta gente esta tarde haya pensado en su autocuidado, haya pensado, ¿no?, en de alguna forma dedicarse un ratito. Y sobre todo me alegra que, como dice Avi, haya hombres, haya chicos, además de mujeres, porque le comentaba que, bueno, pues en esto de la formación y en la que tengo oportunidad de conocer a mucha gente cuando hago cursos y talleres, pues me doy cuenta de la gran cantidad de mujeres respecto a hombres que dedican interés y tiempo en su autocuidado, ¿no? Así que, bueno, pues qué bien veros también aquí en esta tarde. Bueno, gracias, Avi, por tu presentación. Y en este ratito que tenemos, que indudablemente, como dice Avi, pues tenemos para, yo lo llamo también unas píldoras psicológicas, ¿no? Poder hablar de algo que, bueno, pues es una palabra, ¿no? Y es un concepto que suena mucho, que en los últimos años vemos abundante bibliografía e información sobre la palabra autoestima y que no sé hasta qué punto, ¿no?, cada uno de nosotros pues, se hace una idea de qué es esto de la autoestima, a qué hace referencia, si hay autoestima sana, si hay una forma de vernos que no es tan sana, que es más inadecuada e insana, ¿no? Y un poco, pues, la idea es desarrollar esta tarde un poquito una idea más para que os llegue y podamos tomar conciencia acerca de qué quiere decir esto de tener una sana autoestima, potenciarla, ¿no?, ir trabajándola y poder diferenciar de lo que no la es también, entender cómo hemos podido llegar a ese desarrollo que todas las personas en un momento pues, de nuestra vida, cada uno de nosotros, pues según el momento, según nuestras circunstancias, según nuestra etapa vital en la que estamos viviendo, nos vemos de una forma u otra. No nos vemos igual desde que tenemos 10 años, 40, 30, 50 o 60. La imagen que tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo de los años. Y no es algo estático, es algo que se va modificando y veremos también, ¿no?, un poco en este sentido, de qué forma poder ir cuidando esas... de alguna forma ese afecto o esos sentimientos, cómo nos vemos a nosotros mismos a lo largo de los años. Bueno, en línea con el título, ¿no?, un poco de lo que vamos a hablar, una sana autoestima, cómo potenciarla, yo empezaría diciendo que es importante que tengamos en cuenta dos dimensiones, ¿no? Cuando estamos hablando de cómo nos vemos a nosotros mismos, en función de cómo tú te sientas bajo tu piel, en función de cómo te veas, cómo te pienses, cómo te hables, así ocurrirá que tendrás una relación más sana y más armoniosa, más pacífica contigo misma, contigo mismo. Pero también, a su vez, hay otra dimensión, que es la que tiene que ver con la relación con los demás. Somos seres sociales y eso significa que estamos todo el tiempo conviviendo de una forma u otra, familia, profesionalmente, relaciones con los amigos. Por lo tanto, el cómo te veas tú a ti mismo, cómo te trates, cómo te sientas, cómo te pienses, va a influir directamente también en cómo te relacionas con los demás. ¿Cuáles son tus necesidades acerca de cómo necesitas que los demás te traten? ¿Qué necesitas de los demás? ¿Qué esperas de los demás? Y, por tanto, ¿qué actitudes vas a tener tú hacia los demás? Por eso, fijaros qué importante es tener de alguna forma una forma de vernos, voy a decir, suficientemente adecuada. Ni demasiado mucho, ni demasiado poco, ¿no? Porque de alguna forma las personas se habla de baja autoestima, pero no debemos olvidar que también hay una forma de vernos en ocasiones a nosotros mismos que tampoco es la más adecuada respecto a darnos una importancia o tener unos pensamientos acerca de nosotros mismos o unos sentimientos que también van a influir en cuanto a cómo tratas a los demás o en cuanto a las actitudes que vas a tener hacia los demás. Por eso quizás se oye mucho el concepto baja autoestima, ¿no? Pero de alguna manera yo prefiero utilizar el concepto forma de verme saludable, una forma suficiente de qué. Si yo os hiciera la pregunta esta tarde de cómo te ves, cómo te sientes, cómo son tus sentimientos hacia ti mismo, cómo es tu diálogo interior
cuando te equivocas, cuando alguien te rechaza, cuando las cosas no te salen como te gustaría, cuando ves que los otros consiguen ciertos logros, cuando las cosas no salen como tú has esperado, cuando alguien te critica, ¿cómo sería ese diálogo interior? ¿Qué te dices? ¿Qué palabras utilizas? ¿Cómo te tratas? ¿Qué sientes hacia ti? ¿Qué te dices? En definitiva, ¿qué actitud tienes hacia ti mismo, hacia ti misma? Esto responderá a qué opinas de ti, qué concepto tienes de ti y, en definitiva, si la forma de tratarte implica una manera saludable de verte a ti mismo, a ti misma, o de lo contrario, no es nada saludable, es tóxica, es negativa y eso tendrá consecuencias. Por lo tanto, en esta tarde me gustaría que, conforme voy hablando, vayas como poniéndote ahí sticks, ¿verdad? De, bueno, quizá en esta tarde sales reafirmado o reafirmada de aquí y dices, me alegro porque hay cosas que hago bien, ¿no? No me veo tan mal, ¿no? Nos hemos podido pasar ahí el escáner psicológico y decimos, mira, oye, es algo con la autoestima alta, ¿no? Hay cositas que hago bien. Pero también que sirva para ver áreas de mejora. ¿Dónde crees que puedes mejorar? ¿Dónde crees que no te estás tratando de la mejor manera posible y por qué? Dicho esto, ¿no? Qué importante es entender también que porque muchas veces podemos tener mucha confusión acerca de, oye, esto ya es genético, nace con una sana y suficiente autoestima, ¿existe el gen de la sana autoestima o es algo que se va desarrollando? Bueno, no conozco ninguna investigación que hable del gen de la sana autoestima, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que todas las personas, desde que nacemos, tenemos una serie de necesidades, y no solo físicas, una serie de necesidades que son emocionales, que tienen que ver con esa necesidad de sentirnos queridos, amados, respetados, protegidos. Es una necesidad básica del ser humano. ¿Pero qué ocurre? Pues que allá en la familia donde nos ha tocado nacer y crecer, o en el entorno que hemos tenido que hacerlo, en ocasiones no siempre hemos vivido las mejores circunstancias para haber podido satisfacer esta necesidad de aceptación, de cariño, de respeto, de protección, ¿vale? Y eso hace que las personas vayamos aprendiendo a construir nuestra personalidad de forma insegura hacia nosotros mismos, porque el espejo en el que nos miramos, ¿vale? Es un espejo en el que han habido quizá demasiadas críticas, ha habido un ambiente demasiado negativo, o ha habido ciertas disfuncionalidades, ¿no?, entre los padres, o ha habido violencia, ha habido rechazo, ha habido un ambiente muy inestable que ha generado que las personas hayan ido conformando, construyendo, como si se tratara de un edificio, una idea de sí mismo o de sí misma no demasiado adecuada, ¿vale? No demasiado adecuada. Pero también es cierto, y me he encontrado casos en los que las personas sí han tenido entornos suficientemente cálidos, cariñosos, estables, donde han tenido suficiente protección y suficiente cariño, pero aún así las inseguridades, los pensamientos que tiene hacia sí mismo, hace que se sienta inseguro en su persona. Y es que hay otro factor, que es que vivimos en sociedad. Todos vivimos en un entorno social, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde hay ideas. Las sociedades transmiten ideologías, transmiten ideas. Y esas ideas influyen en nuestras mentes, en nuestras emociones, ¿verdad? Y seguro que os sonarán muchas de las ideas que circulan hoy en día en nuestra sociedad, como por ejemplo que una determinada estética es la que tiene que ser para conseguir likes o para tener valor, que hay que ser de una determinada manera, que hay que conseguir determinadas cosas en esta vida para que seas de valor. Que tienes que llevar determinada ropa, que tienes que conseguir determinados likes, que tienes que ser de una determinada manera, por dentro y por fuera. Por lo tanto, son ideas que de forma más directa o subliminal, esta sociedad, este entorno, las personas
vamos absorbiendo estos inputs, vamos recibiendo y esto va influyendo también. Por lo tanto, fijaros que no necesariamente hemos tenido que estar en una familia con dificultades o disfuncionalidades o haber carecido de algo de lo que he dicho, sino que en ocasiones también me he encontrado que personas que han tenido, en principio, un entorno bastante equilibrado, bastante positivo, bueno, pues tienen un montón de inseguridades y tienen pensamientos negativos acerca de sí mismos porque precisamente estamos en una sociedad que nos transmite ideas. Y la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros por aprender a proteger esto que es tan importante, ¿verdad? Que es nuestra identidad como personas, ¿verdad? Ya sea que bueno, pues venimos influenciados quizá por un entorno que nos ha hecho daño o no hemos recibido ese alimento emocional, nutricional, ¿no? A nivel emocional, o bien porque a nivel social todos recibimos influencias, ¿no? De hecho, otra de las ideologías tiene que ver con que envejecer no es guay. Por lo tanto, las personas, conforme vamos envejeciendo, podemos experimentar mayor inseguridad porque sabemos cuál es la presión que hay acerca del envejecimiento, ¿no? O si tenemos alguna enfermedad. Es decir, a lo largo de la vida van sucediendo una serie de circunstancias, de acontecimientos, de tempestades que tenemos que afrontar desde el momento que nacemos. Por eso digo que la autoestima no es algo estable, el concepto que tengo de mí no es algo estable, que va a permanecer de una determinada manera, que se construye y permanece de una determinada manera desde que soy niño hasta que me muero, sino que conforme voy creciendo y voy atravesando las distintas estaciones de la vida, las distintas etapas, porque la vida son cambios, vamos a ir de alguna forma estableciendo una relación con nosotros mismos muy cambiante. El reto para cada uno de nosotros tiene que ser el cómo conseguir tener la mejor relación conmigo mismo a lo largo de los años, a pesar de pues, los problemas, a pesar de muchas cosas negativas que nos pueden pasar a lo largo de la vida, ¿no? Enfermedades, abandonos, rechazos, divorcios, pérdidas importantes, como por ejemplo la salud o perder a alguien importante en nuestra vida, pérdidas laborales. Hay muchas veces en la vida, hay muchos momentos en la vida en el que vamos a experimentar pérdidas y esto va a influir en la forma de vernos, ¿eh? Rechazos, una de las cosas que los seres humanos, ¿verdad?, nos cuesta más gestionar son los rechazos. Por eso hay muchas personas con las que me encuentro que tienen mucho miedo a la hora de experimentar críticas, rechazo, vergüenza, miedo, abandono. Por eso decía que importante es la imagen, el cómo me trato a mí mismo va a determinar el poder quedarme a solas conmigo y sentirme bien bajo mi piel, disfrutar de mí como persona. Porque a veces me he encontrado personas que me dicen que no quieren quedarse solos con ellos mismos, porque entonces piensan. Digo, vaya, qué duro debe ser eso de tener que estar todo el tiempo buscándote actividades, porque cuando te quedas un momento solo, a solas contigo, va y resulta que te pones nervioso. Fijaros que es fundamental, ¿verdad?, el que podamos, de alguna manera, entender que la actitud que vamos a tener hacia nosotros mismos va a determinar cómo me trato, qué decisiones tomo a lo largo de mi vida, con quién quiero tener relaciones y por qué, quién quiero que sean mis amigos, quién quiero que sea mi pareja, quién quiero que sean esas personas que van a formar parte de mi vida. Voy a tomar una serie de decisiones muy importantes en función de la visión y de la opinión que tengo de mí. Bien, fijaros que cuando nuestra visión de nosotros mismos es negativa, esto tiene una serie de... No pasa nada. Ya encuentras el botón. Si nos ponemos nerviosos no encontramos el botón. Bueno, una visión
de nosotros mismos inadecuada, ¿verdad?, va a traer consecuencias. De hecho, os habréis dado cuenta que cuando hemos tenido alguna etapa en la que nos hemos caído mal, en el que no nos aguantamos, en el que tenemos pensamientos demasiado negativos de nosotros mismos, pues pasan cosas. Y esas cosas que pasan tienen que ver con consecuencias emocionales. Es lo que llamamos problemas emocionales. Un problema emocional, ¿vale? Me gustaría explicar un poquito esto, porque yo sé que todo lo que tiene que ver con el psicólogo y con los problemas emocionales, a día de hoy, genera muchas veces confusión. Entonces, me gustaría explicar que el psicólogo es un profesional que trabaja con una ciencia que se llama la psicología, una ciencia que, como cualquier otra ciencia, que Dios, ¿verdad?, ha permitido que los seres humanos alcancen esos conocimientos para ponerlos a nuestro servicio. La psicología es otra ciencia más que lo que va a hacer es darnos recursos y herramientas para podernos ayudar de alguna manera a aliviar nuestro sufrimiento, porque las emociones pueden hacernos sufrir mucho, ¿verdad? Todos aquí tenemos emociones. Unas nos gusta sentirlas, esas son las agradables, pero hay otras emociones que no nos gustan sentir. Miedo, vergüenza, duda, inseguridad. Y todas las emociones sirven para algo. Todas las emociones sirven para algo. Las emociones son reacciones afectivas, subjetivas, con una base hormonal, es decir, que nuestras hormonas influyen ahí, tienen protagonismo. Y estas emociones, que Dios nos las ha dado y que tienen un propósito, ¿vale?, nos van a hacer muchísimo daño y nos van a hacer sufrir demasiado cuando no las estamos controlando. Y estas emociones es cierto que en muchos momentos de nuestra vida se pueden descontrolar por muchos motivos, pero el principal motivo por el que una emoción se descontrola es por tu forma de pensar. Por cómo tú piensas, por cómo yo pienso. Y cuando te cuentas mentiras, cuando tú a ti misma, a ti mismo te dices cosas de ti, cosas acerca de cómo otros te ven a ti, que no son adecuadas a la realidad, ¿qué creéis que pasa con esas emociones? Pues sé que se disparan. Dejan de cumplir su función. Dejan de cumplir su maravillosa función, la función que tienen, para entonces ser un problema. La tristeza tiene una función para ayudarnos a restaurarnos, a procesar cosas, a superar un duelo, a reflexionar sobre cosas que nos pasan. De alguna forma, a aislarnos y refugiarnos, ¿no?, de todos para poder pensar y reflexionar. Pero cuando la tristeza es demasiado duradera, se cronifica en el tiempo, entonces se convierte en un problema llamado depresión. Y sabemos que la depresión, en su expresión más dura y radical, ¿vale?, produce la muerte en las personas, porque así lo deciden. Por eso, fijaros que todas las emociones, cuando están bajo control, van a poder cumplir su utilidad. De hecho, en esta sociedad estamos bajo la dictadura de la felicidad, porque sobre todo tras de las ideas o de la ideología que nos transmite esta sociedad es potenciar la felicidad, potenciar las emociones agradables a cualquier coste, a cualquier precio, a través de las redes sociales, de la pornografía, de las adicciones, del sexo, de lo que sea, con tal de ¿qué? De estimular unas drogas naturales del cuerpo, que todos hemos oído hablar de ellas. La dopamina, la serotonina, la oxitocina, la adrenalina. Todas estas drogas naturales que el cuerpo es capaz de producir es lo que de alguna forma esta ideología nos transmite, que lo importante es sentirte bien y conseguir la gratificación y la felicidad a cualquier precio. Esto nos deja un gran agujero en cuanto a que también existen emociones desagradables que tendremos que gestionar. Emociones como la tristeza, emociones como la inseguridad, la vergüenza y el miedo, sobre todo, que van a aparecer en muchos momentos de nuestra vida, que es natural sentir esas emociones. Y una de las primeras cosas que tenemos que aprender a hacer para tener una sana autoestima es aceptar esas emociones. Aceptarlas. Otra cosa va a ser regularlas, dosificarlas. Pero aceptarlas implica reconocer y aceptar que soy un ser humano
que aparte de físicamente, tengo una parte emocional también que siente y que puedo llegar a sentir y que puedo llegar a pensar cosas que en ocasiones no comprendo, no entiendo, con las que puedo sentirme inseguro e insegura o puedo sentirme avergonzado o decepcionado. ¿Verdad que muchas veces podemos sentir cosas que no comprendemos, que no nos gusta sentir y que preferiríamos no sentirlas, pero están? Una sana autoestima dice, acepta lo que sientes, eres humano, puede venir a ti cualquier tipo de pensamiento, aunque no te guste, cualquier tipo de emoción desagradable que te haga sentir mal, pero te sentirás mucho peor si no la aceptas, porque entonces vendrá la culpa. Y entonces vendrá la lucha, una lucha estéril, porque no aceptas que eres un ser humano que vas a pensar y vas a sentir a priori en un determinado momento lo que tenga que ser. Pero a partir de ahí toca una responsabilidad personal que todos tenemos y es cambia lo que piensas, regula lo que sientes. Una de las cosas que las personas que leemos la Biblia hemos oído y hemos leído alguna vez en ella es renueva tus pensamientos. Porque si no huelen como un estanque cerrado. Si algo no lo renuevas, olerá, se pudrirá. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que esta sociedad que nos absorbe con la multitarea y estar siempre ocupados y haciendo algo, porque si no hacemos algo nos sentimos culpables de no ser productivos, no nos permite mirar hacia adentro y mirar hacia nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y entonces ocuparnos de ellas, porque también tenemos que trabajar ahí, no solo tenemos que trabajar hacia afuera, tenemos que trabajar también a nivel de introspección, hacia adentro, mirando lo que pensamos y para ver si nuestros pensamientos están en la dirección que nosotros consideramos que tienen que estar. Ya sea que tengas valores o ya sea que tengas creencias cristianas, sabemos que la espiritualidad es una fortaleza, ¿vale? Y las personas que conectan con Dios o conectan a nivel espiritual, ¿vale? De alguna manera sabemos que lo que tú piensas y lo que tú sientes tienes que alinearlo con lo que tú crees. Es una forma de renovar y de contrastar todos los inputs, todas las influencias, todos los estímulos que vienen de fuera con los pensamientos que de repente aparecen en tu cabeza. Por lo tanto, una sana autoestima empieza por revisar tu propia producción de pensamientos. La fábrica de los pensamientos, no sé si sabéis que puede producir mucha basura cognitiva. Mucha basura de pensamientos, muchos pensamientos inadecuados, muchos pensamientos mentirosos, ¿vale? En una ocasión escribí un artículo que se llamó Mentiras que tu mente te cuenta y tú no sabes, porque la mente en ocasiones nos cuenta mentiras. La cuestión es si sabes identificarlas o decides creerlas. Es muy fácil creer todo lo que la mente nos manda. Y en línea con todo esto, por no dejar el hilo que estaba diciendo de qué es la psicología y qué es un psicólogo, el psicólogo lo que hará como profesional y como experto en el comportamiento humano será ayudarnos a corregir todo esto, ayudarnos a corregir formas de pensar, formas de sentir y formas de actuar que nos hacen daño y nos llevan a emociones que se disparan y que nos llevan a problemas emocionales y no nos permiten disfrutar una vida, nuestra vida, para que sea abundante, porque este es un objetivo que todos los seres humanos compartimos. Queremos disfrutar abundantemente nuestra vida. Pero para que eso sea así, hay algo muy importante, y es nuestra aceptación. Una sana autoestima, además de cambiar nuestros pensamientos, de revisar nuestros pensamientos y de aceptar lo que nos viene en un momento dado con la responsabilidad de cambiar aquello que nos hace daño, implica también compasión. En concreto, autocompasión, que no confundir con victimismo. El victimismo es ese pensamiento de pobre de mí, nadie me quiere, todo el mundo lo hace para fastidiarme, todo me pasa a mí porque soy yo.
Y entonces nos metemos en nuestra cueva y empezamos con el discurso de las lamentaciones. Si salimos fuera a la calle y vemos una persona que acaba de ser atropellada y que está sufriendo, la mayoría, quiero pensar así, de los que estamos aquí, nos llenaría, nos invadiría una emoción a socorrer y aliviar el sufrimiento de esa persona. Y a eso se llama compasión. Si puedes tener compasión hacia otra persona, pregúntate qué grado de compasión tienes hacia ti mismo cuando sufres. ¿Qué te dices cuando sufres? ¿Cómo te hablas cuando sufres? Cuando sufres por cualquier cosa, ¿verdad? Cuando te ha pasado algo, cuando algo no está bien, cuando alguien te rechaza, cuando algo lo has hecho mal, cuando pierdes algo, cuando las cosas no son como tú quieres que sean. Entonces, ¿qué hay de tu autocompasión? ¿Qué te dices? ¿Cómo te lo dices? Si puedes tenerlo para otros, también es tiempo de trabajarlo hacia ti mismo, porque necesitamos esa mirada compasiva y amable cuando nosotros estamos sufriendo también. Por lo tanto, tenemos que, para trabajar una sana autoestima, tenemos que revisar nuestros pensamientos. Mirad, una actitud adecuada para nosotros implica un diálogo interior, amable y respetuoso hacia nosotros. Si cuando te vayas esta noche a dormir, te pudieran, de aquí a ir a la hora de irte a la cama, pudieras monitorizar cómo te hablas y qué tipo de palabras aparecen en tu mente hacia ti mismo, en tu diálogo interior, ¿qué encontrarías? ¿Encontrarías palabras amables o encontrarías una comunicación agresiva? ¿Encontrarías juicio hacia ti? ¿Te juzgarías? Reproches, autorreproches, críticas, sarcasmo, insultos. ¿Qué habría? ¿Qué tipo de diálogo habría? Porque sabemos que el lenguaje tiene mucho poder, ¿verdad? Sabemos que las palabras tienen mucho poder y normalmente nuestros pensamientos se componen de palabras. También pensamos en imágenes, ¿no? A veces ya nos estamos imaginando cosas horribles, los demás burlándose, los demás pensando algo negativo de nosotros. O nos vemos de alguna manera en una situación catastrófica. Por tanto, ¿cómo son esas palabras? ¿Son palabras de ánimo? ¿Son palabras de aliento? ¿Te conviertes en tu mejor animador o animadora, en tu mejor fan? ¿O te conviertes en tu peor detractor? En función de cómo te hablas, en función de la exigencia, de la autoexigencia también con la que te hablas, ¿no? Hay personas que todo el tiempo se están dando órdenes. Deberías haber hecho esto, no deberías haber dicho lo otro, deberías. ¡Qué agotamiento! Es como tener una mochila a la espalda y ir poniéndote piedras durante todo el día acerca de lo que deberías haber dicho, de lo que no deberías haber dicho, de lo que deberías haber hecho, de lo que no deberías haber hecho, repasando cada vez que estás con alguien acerca de si has dicho bien, si has dicho mal. Y eso te va llenando la mochila. Y entonces imagínate lo que es caminar con una mochila a lo largo del día que cada vez pesa más. La vida se hace insoportable. ¿Quién puede disfrutar así la vida? Por eso piensa que las palabras tienen el poder de vida y de muerte. Las personas se matan por cómo se hablan. Y las personas consiguen grandes hazañas por cómo se hablan. Por tanto, revisa, ¿vale? Otra clave, otro tip para tu autoestima es cuida tus palabras. Que tus palabras sean amables. Que tus palabras sean compasivas. Que tus palabras tengan el sello del respeto. Eso no significa siempre ser autocomplaciente contigo mismo en todo, que todo lo haces bien. No. Significa hablarte de una forma lo más justa posible. Porque una sana autoestima también implica saber reconocer nuestros errores. En función de cómo sea nuestra autoestima, podemos venirnos abajo cuando cometemos un error
juzgándonos y castigándonos hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, sufriremos mucho y nuestras relaciones con los demás se verán mucho más complicadas y comprometidas cuanto más vivamos en la culpa. ¿Vale? Porque el que no sabe perdonarse vive en la culpa. Y la culpa es la madre de la depresión. Por eso qué importante es sabernos también perdonar y aprender de los errores. Porque una de las cosas que podemos hacer cuando hemos cometido un error es ver la parte positiva, menos negativa del error, y es una lección aprendida. ¿No? Qué importante es saber darle la vuelta a lo negativo y sacar algo positivo de lo malo. Algo que ha ocurrido feo, algo que has hecho mal, algo en lo que te has fallado y te has equivocado, puedes verlo como un gesto de humanidad, en primer lugar. Eso significa que en la teoría todos sabemos que somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos, en la teoría. Pero interiorizar la parte teórica y hacerlo práctico, eso es lo difícil. Es decir, ¿cómo yo aplico la teoría a mis emociones? Porque mi parte racional lo sabe. Sabe que tengo derecho a equivocarme y que soy humano. Pero cuando me equivoco, ¿cómo están mis emociones? Otro problema con la sana autoestima sería el extremo del orgullo. Cuando no quiero reconocer el error. Cuando los demás son los culpables. Cuando las circunstancias son las culpables. Y no soy capaz de reconocer mi parte de responsabilidad. Me justifico en que otros lo han hecho, me justifico en que otros lo hicieron primero, me justifico en las circunstancias. Y una constante autojustificación sin reconocimiento de lo que uno ha hecho, tampoco es sana autoestima. Porque para tener una visión adecuada de nosotros mismos hace falta también desarrollar un espíritu saludable crítico. Y crítico es, no lo hago todo mal, a veces hago muchas cosas bien, pero a veces también hago cosas mal. Fijaros, es ese equilibrio. Ese equilibrio, entender en que los seres humanos somos un conjunto de luces y sombras. A veces hacemos muchas cosas bien. Y otras no tanto. Y otras veces hacemos muchas cosas mal. Ningún ser humano se le puede atribuir el yo soy. Solo Dios es yo soy. Yo soy. Solo unas pocas cosas para el yo soy. Yo soy rubio, moreno, alto, bajo, chino, caucásico, hombre, mujer. ¿Vale? Pocos yo soy. Pero en el resto de mis actitudes y comportamientos, las personas tenemos que aprender a no definirnos en cuanto a adjetivos, no adjetivarnos. No somos tontos, no somos inútiles, no somos inferiores, no somos estúpidos, no somos ignorantes, no somos. Pero sí es verdad que las personas nos podemos comportar muchas veces de forma egoísta, de forma estúpida, de forma ignorante, de forma necia, de forma individualista, de forma negligente, de forma estúpida, de forma impulsiva. Por tanto, no somos. Adjetivarte no le va a ir bien a tu identidad, ni a tu autoestima. Tienes que aprender a decirte, me he comportado de forma impulsiva, me he comportado de forma egoísta, me he comportado de forma individualista. Vale, eso está bien, porque no siempre eres egoísta. En otras ocasiones te comportas de forma solidaria, amable, compasiva, respetuosa, pero otras veces no. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tenemos esta dualidad. Por tanto, qué importante es que cuides cómo te hablas. Es fundamental que cuides tus palabras, porque tal como te hables, te vas a sentir contigo mismo. Si desarrollas demasiada crítica y culpa hacia ti mismo, tu actitud va a ser de despreciarte, de reprocharte,
de culpabilizarte. Y una persona que no se cae bien, que no se siente bien bajo su piel, no se cuida, no se respeta. Y tampoco puede tener las mejores relaciones que espera con otros seres humanos, porque para que otros nos respeten, tenemos que empezar a respetarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a desarrollar la visión más adecuada de nosotros mismos. Vuelvo a repetir, ni demasiado mucho ni demasiado poco. Una suficiente imagen para sentir calma en mi interior y respeto y una actitud positiva y amable hacia mí mismo que también me permita desarrollar mis fortalezas, porque todos tenemos fortalezas y debilidades. ¿Sí? La psicología positiva habla precisamente del conjunto de cosas que se nos dan bien, en las que brillamos cada uno de nosotros, y qué bien que no seamos iguales, y qué bien que cada uno de nosotros brillemos en aspectos muy diferentes y diferenciados los unos de los otros, porque esto nos complementa y hace que a nivel social podamos beneficiarnos de cómo somos unos cuando estamos con los otros y sentirnos muy bien y podernos ayudar. Pero también tenemos debilidades, esas cosas que no se nos dan, ¿verdad? Una fortaleza podría ser la valentía, la capacidad para concentrarme, la capacidad para resolver números, la capacidad para comunicarme, la capacidad para tratar de manera amable a los demás, la espiritualidad. Es otra fortaleza, por eso sabemos que las personas que una de sus fortalezas es la espiritualidad, puntúan siempre mejor a nivel emocional respecto a las que no tienen creencias. Pero las creencias tenemos que activarlas. En lo que uno cree, tiene que alinearlo con sus pensamientos y sus emociones para poder disfrutar de esa relación con Dios, de esa espiritualidad. Fortalezas es todo aquello con lo que yo me siento cómodo haciendo, disfruto y puedo hacer bien a los demás. Debilidades. Pues esas áreas en las que no se me dan, en las que no estoy cómodo, en las que sé que no soy demasiado bueno. Y claro, vamos a ver a otros que sí son buenos en eso. Una de las cosas que tienes que aprender a dejar de hacer es compararte. La comparación es un lastre para la autoestima. La comparación nos daña muchísimo, porque estás mirando lo que tú no tienes y envidiando lo que tiene, codiciando lo que tiene otro. Deja de mirar lo que no tienes y enfócate en lo que sí que tienes, en tus fortalezas, en esas áreas que son tuyas únicas y exclusivas, que se te han dado a ti y que si se oxidan, las perderás. Y cuando no nos gustamos, realmente ni siquiera sabemos reconocer y apreciar en lo que somos buenos, porque decimos, no soy bueno en nada, nada se me da bien, otros son mejores que yo, otros son estupendos, mira lo que hacen los demás. Y yo, nada de nada. Estás mirando a otros todo el tiempo. Deja de mirar de lo que careces y céntrate en lo que sí tienes. Y entonces puedes empezar a explorar y descubrir en qué eres bueno, qué se te da bien a ti. Porque lo que se te da bien a ti hará que disfrutes tu vida con eso que se te ha dado. Y harás que otros disfruten también, podrás hacer que otros se beneficien de eso que a ti se te da bien y que hará que tú también te sientas genial por lo que otros reciben de ti. Pero si te centras en lo que no tienes y en lo que te falta, posiblemente no descubras lo que tienes ni lo puedas poner al servicio de los demás. Y eso también es sana autoestima. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con las comparaciones y estar muy atentos en nuestro interior cuando está esa voz que dice, mira, qué bien se le da a esta persona relacionarse y yo que no sé, mira qué extrovertida es esa persona y yo que soy. Te estás centrando en lo que de alguna manera te hace más vulnerable, pero también quiero que sepas que incluso aún nuestras
zonas más débiles, nuestras áreas más débiles de la personalidad, podemos trabajarlas, podemos mejorarlas. Somos plásticos, estamos aprendiendo hasta que nos muramos si realmente tenemos la actitud de querer seguir aprendiendo. Por lo tanto, ese es el trabajo de la psicología, enseñar a las personas a que desarrollen áreas de su personalidad que ahora les hace sentir más inseguros y vulnerables para que puedan aprender recursos y estrategias para que eso les permita incorporar a su personalidad. La personalidad es como una caja de herramientas. Y en función de las herramientas que tú tienes, así te vas a sentir también contigo mismo. Es como si fueras a construir un muro y llevaras tu caja y de repente te dieras cuenta que tus herramientas, algunas están rotas, otras son inadecuadas y otras ni siquiera las tienes. Con lo cual vas a estresarte mucho para hacer ese muro y vas a empezar a mirar a tu alrededor qué otros muros más chulos están haciendo los demás. Por eso, si tú ves tu personalidad como una caja de herramientas en las que puedes incorporar herramientas que quizá no has aprendido a lo largo de la vida, quizá a lo largo de la vida no has tenido tanta capacidad u oportunidad, por lo que sea, por los motivos que sea, de aprender cómo enfrentarte a un problema, cómo poder decir no a alguien sin sentirte culpable, cómo relacionarte con los demás de una forma más relajada, cómo manejar un problema, lo que sea. Lo que sea que te haga sentir más inseguro o dudar más de ti. Todo eso las personas podemos entrenarlo y podemos aprenderlo. Y esto lo que va a hacer es que podamos de alguna forma reforzar nuestra identidad, sentirnos más seguros de nosotros mismos para poder hacer frente a los diferentes problemas que tiene la vida. Porque vivir es sinónimo de tener problemas. Y el problema no es tanto tener un problema, sino que la persona no tenga recursos para hacerle frente a ese problema. No podemos esperar en la vida que no hayan problemas, sino cuando viene un problema, ¿qué tienes tú en tu caja de herramientas? ¿Qué recursos tienes? Y ese primer recurso fundamental es cómo te piensas, qué opinión tienes de ti, qué actitud tienes hacia ti mismo. He dicho que no solamente tiene que ver una sana autoestima con cómo me trato yo a mí, sino cómo son mis relaciones con los demás. Las personas con una autoestima inadecuada, si en este caso empezamos a hablar de una baja autoestima, son personas más dependientes de la opinión de los demás. La predicadora Joyce Meyer habla y de hecho tiene un libro que lo tituló Si eres adicto a las opiniones de los demás. Podemos llegar a ser adictos a las opiniones de los demás, estar tan pendientes y tan necesitados de que los demás piensen cosas positivas de nosotros mismos que nos puede hacer que vivamos muy amargados por eso. Es verdad que todas las personas tenemos ciertos niveles de necesidad de ser aceptados, porque desde que nacemos, precisamente una de las necesidades básicas emocionales del ser humano es esa necesidad de aceptación y de aprobación, de afecto, de ser querido y respetado. Y por tanto, precisamente para poder aumentar las probabilidades de supervivencia, vemos que los niños tienen esas caras tan bonitas, los bebés, ¿verdad? Si un bebé tuviera una cara parecida a un gremlin, su supervivencia estaría poco asegurada realmente, ¿verdad? Pero vemos que los bebés tienen esos ojos grandes y el ser humano, cuando es un bebé, de alguna forma nos estimula ternura. Nos estimula ese sentimiento de protección y de cuidado. Por lo tanto, esto tiene que ver con la supervivencia, pero conforme las personas vamos creciendo y pasamos de la etapa infantil a la etapa adolescente, a la etapa madura, si, por el motivo que sea, tenemos una frágil autoestima, este sentimiento de necesidad se puede convertir en patológico. Podemos de alguna forma necesitar que los demás se comporten de una determinada manera para suplir mis inseguridades. Y entonces exigimos o esperamos que las personas estén ahí, se comporten de una determinada manera y tenemos unas expectativas hacia esas personas que no son adecuadas y que va a generar muchos problemas en las relaciones con ellos. Son formas más
inadecuadas de relacionarnos, de patológicas de relacionarnos, más tóxicas, ¿vale? A la hora de relacionarnos, haciendo que las personas tengan una gran necesidad de aceptación. Todos tenemos necesidad de aceptación, pero cuando esto es de alguna manera ya exponencialmente necesario para una persona, tan necesario como beber o comer, y podemos, no, yo es que necesito que las personas, bueno, por razones emocionales, prácticas, es importante gustar a los demás, pero no necesario. De hecho, no vas a gustar a todo el mundo, igual que a ti no te gusta todo el mundo. Pero hay muchas personas que necesitan, que tienen esa necesidad exponencial de agradar. Y esto entonces se convierte en un problema. Se convierte en un problema porque desarrollamos actitudes en las que no nos respetamos a nosotros mismos solo para gustar, en las que no ponemos los límites adecuados solo porque tenemos miedo a que nos rechacen. Tenemos miedo a que opinen negativamente de nosotros. Por lo tanto, cuando estamos demasiado preocupados por gustar, por lo que pensarán, dejamos de disfrutar de la vida. Y eso significa que nuestra autoestima no está bien, porque dependes demasiado de los demás. Por supuesto que todos dependemos, ¿verdad?, de un grado u otro de los demás, pero estoy hablando demasiado. Esto igualmente estaría también en el otro lado, ¿no? Cuando nuestra visión de nosotros mismos es demasiado elevada, ¿vale? Hablamos de esas tendencias ya más narcisistas. Cuando nuestra autoestima no es sana por el otro lado, ¿vale? Y acabamos también manipulando y de alguna forma queriendo que los demás se pongan al servicio de nuestras necesidades y de alguna manera utilizaremos todos nuestros recursos manipulativos a nivel emocional para conseguirlo sin importarnos qué precio, ¿vale?, para el otro tenga. Por lo tanto, fijémonos que podemos ver estos dos extremos, ¿no?, en el tema de la autoestima. Cuando las personas no vamos a poder poner límites, decimos que hay un déficit de asertividad. La asertividad es esa capacidad para saber que puedo decir lo que pienso y lo que siento, respetando a los demás, por supuesto. Pero muchas veces nos sentimos inseguros de lo que opinamos, de lo que queremos, de lo que sentimos, porque tenemos miedo, tenemos vergüenza. Miedo a lo que pensarán, miedo al rechazo, miedo a que se enfaden, me sabe mal, miedo o vergüenza. En el otro extremo estaría de la insana autoestima, cuando lo que pienso y siento pasa por encima de cualquiera para conseguirlo, a cualquier precio. Lo mío va primero, lo que yo necesito, lo que yo pienso, lo que yo quiero es por encima. Voy a pasar por encima de quien haga falta para conseguirlo sin importarme qué impacto tenga en la otra persona. Por lo tanto, tenemos que pensar que en ocasiones podemos todos irnos a un lado del extremo o a otro, ¿verdad?, de la escala. Y que algo que tiene que ver con una sana autoestima es esa capacidad para que tú tengas claro que lo que tú necesitas, lo que tú piensas y lo que tú sientes, tienes que ponerlo en el mismo nivel que lo que necesita el otro. Porque eso es que yo me respeto y a ti te respeto. Eso es que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Ni están por arriba ni están por abajo. Cuando hay una autoestima insana, en el extremo de más hacia el egoísmo, el narcisismo, vemos que la persona antepone sus derechos. Y cuando la autoestima es baja, sus derechos están por debajo. Por lo tanto, ese equilibrio entre me respeto o te respeto, eso sería asertividad. Es esa capacidad para poder autoafirmarme, de ahí viene la palabra asertividad, el verbo aseverar, autoafirmarme. Y es que todos tenemos esa necesidad para poder tener y sentir una sana autoestima. Tenemos esa necesidad de expresarnos, de decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que necesitamos. Pero muchas veces las personas no somos capaces de pedir cuando tenemos una necesidad por miedo, por vergüenza. No somos capaces de expresar un sentimiento porque pensamos que entonces somos débiles o que quizá otro se va a burlar. Y entonces no nos exponemos emocionalmente. La exposición emocional, precisamente, es un acto de valentía. Y es lo que en psicología también se conoce como hacerse vulnerable.
Hacerse vulnerable es esa exposición emocional en la que la persona de mi confianza, una persona con la que yo considero que se ha ganado esa confianza, ese nivel, expreso lo que siento ante la incertidumbre de no saber cómo va a reaccionar. Eso es hacerse vulnerable. Y muchas veces las personas no nos hacemos vulnerables y no expresamos nuestros sentimientos, teniendo esto muchos costes para las relaciones con los demás. Por miedo a que nos hagan daño, por miedo a que piensen que somos débiles, por mentiras, como no va a valer para nada decir lo que pienso o lo que siento. Y entonces vamos minando nuestra identidad cuando no somos capaces de exteriorizar, de sacar aquello que pensamos y aquello que sentimos. Por eso, fijemos qué importante es también, ¿no? Para trabajar y tener una sana autoestima, de hecho sabemos que ser capaz de decir lo que pensamos y lo que sentimos con respeto es una de las señales, de las expresiones de una sana y saludable autoestima. Las personas podemos no haber aprendido quizá a comportarnos de esta manera por muchos motivos, pero vuelvo a repetir que todos podemos aprender. Solo hay que tomar conciencia de cuáles son mis áreas de mejora, reconocer que hay áreas en mí, en mis formas de pensar, en mis formas de sentir, que no me ayudan a disfrutar de la vida y que tampoco ayudan a influir positivamente en los demás. Porque una persona con sana autoestima tiene más probabilidades de influir positivamente en los demás. Y eso es lo que nos encantaría a todos. En cambio, cuando nos sentimos inseguros o nos sentimos más importantes que los demás, por el motivo que sea, no vamos a poder influir positivamente en los demás. Bien, hagamos un pequeñito resumen entonces de un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Para trabajar una sana autoestima, 1, cuida tus pensamientos. Revísalos, mira cómo te hablas, qué tipo de lenguaje, mira si hay actitudes en ti como la amabilidad, como el respeto y como la autocompasión. Mira si sabes motivarte. Las personas nos caemos muchas veces. Muchas veces fallamos, muchas veces cometemos errores, muchas veces fracasamos, muchas veces incluso vamos una y otra vez a cometer el mismo error, porque nuestras tendencias de personalidad hará que a lo largo de la vida, en esas debilidades que tenemos, sigamos cayendo de una forma u otra. Podemos mejorarlas, seguro, si tomamos una actitud de responsabilidad y trabajamos sobre ello, pero todos tendemos hacia una dirección por nuestra personalidad. Por tanto, cada vez que caemos en esos errores, en esas tendencias, ¿cómo nos tratamos? ¿Cuál es tu capacidad para automotivarte? Es una de las cualidades de la inteligencia emocional. Es una de las patitas de la inteligencia emocional. Cuando te caes, ¿cuál es tu capacidad para volverte a levantar? ¿Qué te dices? ¿Te motivas o te desmotivas? ¿Te castigas? ¿Te flagelas? ¿Estás ahí con tu penitencia? ¿O tratas de aliviar tu dolor? Recuerda que en la medida en cómo te hablas y qué pensamientos y qué lenguaje utilizas, así tendrás una emoción hacia ti, de una forma u otra, que durará más o durará menos, que será más o menos intensa. En un momento dado, sentirse triste, sentirse frustrado con uno mismo por algo que hemos hecho, está bien, siempre y cuando puedas controlar la intensidad y la duración de esa emoción. Porque esas emociones sirven justamente para ayudarte a reflexionar, para tener un momento crítico contigo. Y si eso tú lo utilizas y lo pones al servicio de mejorar, de aprender, está bien. No siempre hay que sentirse bien. Las emociones desagradables nos ayudan también a reflexionar, a pensar, a tener nuestro momento de relación personal con Dios, de mirar hacia adentro. ¿No? Somos los únicos seres vivos a los que se les ha dado conciencia.
Lo dice la Biblia. Dios nos ha dado conciencia para que podamos, ¿qué? Examinarnos. Y ese autoexamen que hacemos, tenemos que hacerlo de la forma más objetiva y respetuosa que podamos. Lo has hecho mal, lo hemos hecho mal, lo he hecho mal. Toca parar y pensar. Reflexiona. ¿De qué eres responsable? Que no culpable, no es lo mismo. La responsabilidad es la capacidad para reconocer que algo que has hecho está mal, que no se puede en ese sentido, que no hay excusas, que no se justifica, que está mal, que lo has hecho mal, sin más, por lo que sea, pero lo has hecho mal. ¿Y qué? Por lo que haya sido, pero está mal al fin y al cabo. Y poder reconocer esto sin avergonzarnos en el sentido más patológico, sin culpa. Es decir, sí, me siento avergonzado por lo que he hecho. Está mal. Y sé que tengo derecho, en ocasiones, a hacer estupideces, a meter la pata. Vale, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a seguir pasando el resto de los días pensando lo malo que has hecho? Porque entonces no obtendrás perdón. De ti para ti mismo, me refiero. ¿No? Sabemos que para los que creen Dios nos perdona. Pero la cuestión es, ¿y tú? ¿Te perdonas? Si sigues mirando y recordando constantemente lo malo que has hecho, eso no te va a ayudar a avanzar. Reconócelo, acéptalo y sigue adelante, mirando qué puedes aprender y cómo puedes hacer para que ese error, en la medida de lo posible, qué o quién te puede ayudar para mejorarlo en el futuro. Eso es todo, sé pragmático. Y eso te va a ayudar en el proceso del perdón, en el proceso de la aceptación, para que puedas ir gestionando todas las emociones desagradables que aparecen cuando cometemos errores. Algo que también va a ayudar a nuestra sana autoestima es entender en las relaciones con los demás que aquellas personas que te quieran bien te van a aceptar tal y como eres. Que se puede convertir la vida en una amargura y en un suplicio teniendo que ser alguien diferente a quien eres. Imaginaros salir de casa cada mañana tratando de forzar ser alguien distinto a quien soy. Eso significa que no me acepto, que no me gusto. Y que de alguna forma estoy diciendo que si me muestro tal y como soy no voy a obtener la aceptación de los demás. Menudo fan. Por tanto, aquellos que realmente te quieran y te quieran bien, te aceptarán tal y como eres. Tenemos que comprobarlo. También para nuestra sana autoestima, qué importante es en nuestro autocuidado darnos tiempo, tener un tiempo para nosotros mismos. Estamos tan ajetreados con nuestras rutinas en esta sociedad que también nos traslada esta ideología de productividad, que muchas veces nos olvidamos de que una de las cosas que nos hace sacarle el jugo a la vida son todos esos placeres de los que podemos disfrutar. Y no estoy hablando de grandes cosas. Estoy hablando del placer o la capacidad precisamente de poder disfrutar con cosas cotidianas cada día. Cuando estamos demasiado preocupados, demasiado estresados, demasiado mirando hacia adentro lo negativo de nosotros, las vamos a perder. Por tanto, tener capacidad para disfrutar las cosas buenas de la vida va a hacer que sumas puntos a la hora de disfrutar de tu vida. Dedica ese tiempo para poder conectar con las cosas buenas que tienes en lo cotidiano, porque realmente la persona que disfruta más de su vida no es la que le pasan más eventos extraordinarios y alucinantes a lo largo de su vida, sino es la que en la cotidianidad, en lo pequeño, sabe sacar más jugo y sabe ver esas cosas como positivas y agradables y sabe disfrutar de ellas. Eso es lo que nos va a hacer más felices. Me gustaría, antes de terminar, leeros algo que, según dicen, ha escrito Anthony Hopkins,
esto quizá los más mayores lo conocéis, es un actor, ¿vale? El famoso Aníbal Lecter. Bueno, dice así, ha hecho muchas otras películas muy guays. En palabras de Anthony Hopkins dice, deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida y también será lo más importante. Deja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de los que te rodean, pero es un impulso que roba tu tiempo, energía, salud mental y física. Cuando empiezas a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo estará listo para seguirte a ese lugar. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres. Significa que debes dejar ir a las personas que no están listas para acompañarte. Si eres excluido, insultado, olvidado o ignorado por las personas a las que les regalas tu tiempo, no te haces un favor al seguir ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todo el mundo y no todos son para ti. Esto es lo que hace tan especial cuando encuentras a personas con las que tienes amistad o amor correspondido. Sabrás lo precioso que es porque habrás experimentado lo que no lo es. Hay miles de millones de personas en este planeta y muchas de ellas las vas a encontrar a tu nivel de interés y compromiso. Tal vez si dejas de aparecer, no te busquen. Tal vez si dejas de intentarlo, la relación termine. Tal vez si dejas de enviar mensajes, tu teléfono permanecerá oscuro durante semanas. Eso no significa que arruinaste la relación. Significa que lo único que la sostenía era la energía que solo tú dabas para mantenerla. Eso no es amor, es apego. Es dar una oportunidad a quien no lo merece. Tú mereces mucho más. Lo más valioso que tienes en tu vida es tu tiempo y tu energía, ya que ambos son limitados. A las personas y cosas que les des su tiempo y energía, definirá tu existencia. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a entender por qué estás tan ansioso cuando pasas tiempo con personas, actividades o espacios que no te convienen y no deben estar cerca de ti. Empezarás a darte cuenta que lo más importante que puedes hacer por ti mismo y por todos los que te rodean es proteger tu energía más ferozmente que cualquier otra cosa. Haz de tu vida un refugio seguro, en el que solo se permiten personas compatibles contigo. No eres responsable de salvar a nadie, no eres responsable de convencerles de mejorar. No es tu trabajo existir para la gente y darles tu vida. Te mereces amistades reales, compromisos verdaderos y un amor completo con personas saludables y prósperas. La decisión de tomar distancia con personas nocivas te dará el amor, la estima, la felicidad y la protección que te mereces. Bueno, yo creo que es una buena reflexión, ¿verdad? Para poder volverlo a leer, si a alguien le interesa ya se la paso, para volverlo a leer y meditar un poco en todo esto. Cuántas veces las personas desperdiciamos nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras emociones, queriéndolas poner y van dirigidas, ¿verdad?, a personas que no lo merecen. Por tanto, yo creo que esto es fundamental también para saber proteger y seguir avanzando en una sana y saludable autoestima. Bueno, pues espero que todo esto os ayude un poquito a clarificar qué es esto de la autoestima y que podáis seguir trabajando en ese respeto y cariño hacia vosotros mismos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que hacerle a Silvia? Como no queremos extendernos mucho, por eso especifico que sean preguntas, no cada uno ahora que empecemos a dar nuestras opiniones, que todas son muy válidas, pero lo podemos hacer luego arriba durante la merienda o el pisco labis que hemos preparado. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues ahora es el momento que podéis levantar la mano, os paso el micro. Cuando has afirmado que las personas que tienen demasiada autoestima
como suelen ser el centro y se preocupan menos, obviamente, por los demás. Y las personas con menos autoestima se suelen rebajar. Pero mi pregunta es, cuando tú tienes poca autoestima, también como quieres recibir la aceptación continua de los demás, igual estás todo el tiempo como acaparando la atención por tu baja autoestima. Entonces, lo veo también parecido a cuando tienes demasiada. Es por si lo puedes explicar un poco mejor. No sé si Acaparando significa pues que tu comunicación, de alguna forma, empiezas a tener actitudes comunicativas que no van a ser socialmente aceptables, ¿no? Porque interrumpimos, ¿no? Tratamos de absorber o nos pegamos como la pasa a determinadas personas, ¿no? Por nuestra inseguridad. De alguna forma intentamos también ser el centro de atención, ¿no? Sí, pero en ese caso muchas veces pues no sabemos muy bien ahí si la persona es que tiene inseguridades o está mostrando. Claro, podría correlacionar, ¿no? Una misma conducta sin saber muy bien esa persona que hay dentro, ¿no? Sí. Por aquí. Buenas tardes. Hola. Cuando dijiste que no caerte bien traía consecuencias emocionales, ¿a qué te referías? Vale, por consecuencias emocionales me refiero a que cuando las personas sin duda no tenemos una buena relación con nosotros mismos por exceso o por defecto, podemos tener desde problemas con adicciones, ¿vale? Adicciones químicas o no químicas, podemos puntuar más en problemas de ansiedad o problemas de depresión, me refería a esto, ¿no? Y por supuesto problemas de relación con los demás porque hay más inhabilidad social, ¿no? Una persona con miedos, inseguridades, carece de las habilidades necesarias para poderse relacionar como le gustaría con las personas, bien porque evita decir sus opiniones, bien porque muchas veces pues, utiliza la mentira porque no sabe afrontar ciertas situaciones, bien porque hace muchas evitaciones y se pierde oportunidades, no crea sus propias oportunidades, esperan que las cosas sucedan, ¿no? También me refería a eso. ¿Te he respondido? Bien. ¿Alguien más? Yo quisiera un consejo tuyo. A ver. Vamos a ver. Hace dos lunes somos un grupo de mujeres y resulta que cenamos juntas todas, porque nos lo dijo la matrona que no nos separáramos, que éramos buenos, en fin. Pero resulta que vienen dos y estando así hablando normalmente, esta señora dice que habían, digamos, insultado a un negro a los que estaban en el fútbol. Y dice, y fíjate tú, ha venido a destrozarlo a Valencia. Digo, pues mire usted, yo no estoy de acuerdo con usted. Digo, yo estoy de acuerdo, digo, en que el muchacho, ¿qué fue lo que le dijo el negro, el otro, para que él se defendiera? Digo, y dice, uy, le dijo que era un mono o que era no sé qué. Y yo le digo, pues eso está muy mal hecho, digo, porque si este chico está siendo futbolista, que parece ser que salió en la televisión. Sí, lo que te estoy entendiendo es que la mujer tenía una opinión y tú tenías otra. Vale. Bien. El consejo es que si yo estuve diciéndole bien porque aquel tenía su dignidad y que los habían tenido hasta, los habían cogido hasta esclavos. Porque tú le quieres preguntar a Silvia si hiciste bien o no. Que tú le diste tu opinión. Sí, yo di mi opinión. Vale, y tú te sentiste bien dando tu opinión, ¿no? Pero eso no tiene lógico que lo digan. Vale, pero a ver, mirad, una de las cosas que tenemos que entender es que no podemos evitar que la gente piense como piensa, ¿verdad? Porque cada uno tiene su opinión, estemos más o menos de acuerdo con ella, es legítima, es la suya. Entonces, una de las cosas que aprendemos en cuanto a habilidades sociales y asertividad es a evitar la confrontación, porque claro, cuando hay opiniones distintas, como no tengamos ciertas capacidades en la comunicación, podemos acabar muy mal, ya lo sabemos. Claro, porque a ver, empezamos con un pulso a ver quién tiene la razón, ¿no? Exactamente. Porque mirad, ¿cuántas veces se pierden relaciones por querer tener la razón? ¿Vale? Entonces, yo siempre digo, ¿quieres mantener la relación o quieres quedarte con la razón? Entonces, ¿tenemos derecho a dar nuestra opinión? Claro, pero una vez ya hemos visto que nuestra opinión es una
y que es contraria totalmente a lo que dice la otra persona, pues lo mejor que podemos hacer son aprender estrategias asertivas para decirle al otro, bueno, pues entiendo que tú lo veas de esa forma, yo lo veo de otra manera y es normal que cada uno tengamos una opinión diferente. Y pasar de tema, porque no vamos a llegar a ningún sitio y tenemos que aprender esa sabiduría de alguna forma también de entender que no hemos venido al mundo para iluminar a las personas o educar a las personas o ser jueces de las personas. Que yo digo mi opinión, tú dices la tuya, si coincide estupendo, porque nos sentimos fenomenal cuando los demás avalan y validan nuestras opiniones, pero también es verdad que muchas veces los demás ni van a avalar ni van a opinar lo mismo que nosotros. Entonces, en esos momentos, ¿qué hay que hacer para que no se cree un conflicto? Pues decir, mira, pues yo entiendo que tú lo veas así y entiendo que esa sea tu opinión. Yo lo veo de otra manera. No, pero ya te he dicho que entiendo que tú lo veas así. Y ya se queda ahí, ¿verdad? Porque si no podríamos estar ahí toda la noche, claro. ¿Más preguntas? Por ahí detrás. Ah, por aquí también. Gracias, buenas tardes. Hola. Quisiera saber qué actitud puedes tener cuando tú compartes con una persona narcisista, entendiendo que tiene cero crítica, cero autocrítica, tiene cero responsabilidad afectiva, cero compromiso y que siempre, obviamente, su actitud es tú no existes. Y cuando tú estás cerca de esa persona, ¿qué actitud tener? Pues mira, te diría como dijo una compañera una vez, sal corriendo. Porque, a ver, las tendencias narcisistas, y como todo, hay continuos, ¿no? Igual que grises hay muchos matices del gris, gris claro, gris medio, gris moderado, gris oscuro. En las personalidades también hay muchos matices, ¿vale? Todos podemos tener algún ramalazo, a lo mejor un poquito narcisista en algún momento, pero ya luego vamos ahí increciendo la graduación. Y ya lo más extremo es lo que llamamos los trastornos de personalidad. Dependiendo lo marcada que tenga esa persona el narcisismo, ¿vale? Pues ya hablaríamos de algo que llamamos en psicología trastorno de personalidad. Y entonces, a ver, tengo que decir que precisamente los trastornos de personalidad son esas tendencias de la personalidad tan marcadas, ¿vale?, que eso no va a cambiar. Y es muy difícil que reconozcan que tienen un problema, que tienen algo que cambiar y entonces que busquen ayuda. Por eso, si esas personas no van a cambiar, como decía el amigo Anthony Hopkins, ¿vale? Perder el tiempo con personas que no van a cambiar muchas veces nos destruyen. Nos destruyen. ¿Vale? Porque si uno no quiere cambiar, no va a cambiar. Y nosotros ya sabemos que no hemos venido al mundo para cambiar a nadie, ¿vale? Porque eso nos destruirá, ¿sí? Siento no poder dar otra respuesta. Pero a lo mejor no lo tiene tan marcado, no lo sé. Más cosas. Hola, muchas gracias. Hola. Por tu tiempo. Mi pregunta es, dijiste que había que alejarse de personas que no nos edificaban, ¿no?, que nos hacían daño y que nosotros, una vez identificándolas, alejarnos. Pero ¿qué pasa cuando esas personas son familia? ¿Es sano también marcar esa distancia y alejarse? Claro, depende, porque como te voy a contestar sin saber el contexto, pero es verdad que hay personas, da igual quién sea, que compartamos sangre o no, nos hacen daño. Entonces, ¿vale? Es como acercarte a un erizo, te pinchas. Entonces, pues bueno, las personas también tenemos que aprender a desarrollar ciertos mecanismos, ¿vale?, psicológicos y emocionales para poner nuestros límites, para que precisamente personas con actitudes, pues donde hay una falta de responsabilidad a querer reconocer y cambiar ciertas cosas, donde personas que tienen actitudes más tóxicas y más nocivas, pues permitamos que nos hagan daño, claro, claro. Es verdad que la familia no se elige, es la que te toca. Puedes elegir a tus amigos de que sean personas vitamina, ¿no?, pero la familia la tienes que gestionar. Y en ocasiones esa gestión implica poner distancia si eso te hace demasiado daño, claro, lógicamente. Sí. ¿Más? ¿Había más por ahí? Estoy aquí, ¿no? No se oye. ¿No? Hablamos aquí de una persona con una baja estima de sí mismo
Y esta persona pide mucha atención, ¿sí? Y entonces podemos hablar de una víctima, ¿sí? Pero cuando la persona está recibiendo tanta atención, chupándonos toda la energía, aquí hablamos de esta persona que fue una víctima y ahora se ha transformado en un agresor. Y a veces aquel que está en el medio se transforma él mismo en un salvador. Sí. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Qué puedes decir tú misma aquí de la persona que está en el medio? Sí. ¿Cuál sea su comportamiento aquí en frente de la víctima que se transforma en un agresor? Bueno, a ver, sea como fuere, hay que gestionar, lógicamente, ¿no? Es verdad que muchas veces, como he dicho, el victimismo es una actitud inadecuada, ¿vale? Inadecuada. Y igualmente cuando las personas con las que convivimos pues tienen actitudes agresivas, tenemos que hacer ajustes y tomar decisiones, porque muchas veces precisamente nuestras emociones que tienden también a proteger o muchas veces ese sentimiento de vergüenza, ¿no? Porque las cosas a lo mejor taparlas o no se sepan, o muchas veces el no querer hacer daño, proteger, hace que no tomemos las decisiones adecuadas y las medidas adecuadas para hacer algo. Porque es verdad que cuando hay una situación en la que ya estamos sufriendo mucho y ya la vía diplomática se termina, hay que hacer algo, obviamente, ¿no? Y muchas veces cuando uno se encuentra en un callejón sin salida, uno tiene que buscar ayuda, ¿no? Por eso he dicho, ¿qué o quién me puede ayudar ante una situación en la que uno no tiene por qué saber qué hacer? Obviamente, los profesionales estamos para esto, ¿no? Entonces, muchas veces hay que pedir ayuda. Es lo que te podría decir, ¿no? Para aprender a gestionar y recibir, ¿no? esa información profesional y empezar a tomar decisiones las mejores, si es posible, ¿no? Por eso hay que consultar a alguien experto, ¿sí? ¿Más cosas? Vamos con una o dos preguntas más. Mi pregunta es cómo gestionar una relación profesional cuando una de las partes quiere mejorar, quiere aprender cosas, quiere ponerse al día en muchos asuntos y el jefe, para llamarlo de alguna manera, siempre les corta las alas, todo lo ve mal porque tiene una autoestima bastante baja, además tiene envidia hacia los demás cuando consiguen otras cosas en su vida profesional o personal que él quisiera tener. Entonces prefiere rodearse de personas que están por debajo de él en algunas cosas. Que las ve inferiores. Claro, y los que destacan algo, va abajo, siempre cortando. Entonces es una relación complicada porque Sí. lo he llamado profesional, pero se entiende por otra cosa, ¿no? Y la pregunta es, perdón. ¿Cómo gestionar una relación con un tipo de persona así? Entiendo que es una persona del trabajo, no es una relación profesional. Claro, es que no es lo mismo que sea el jefe que sea un compañero, ¿no? Porque claro, muchas veces, pues evidente, a ver, las relaciones son complejas y las relaciones hay que gestionarlas. Entonces, muchas veces una de las hay cosas como el otro día el viernes estaba dando un taller, ¿no? a personas que tenían puestos de responsabilidad y una de las cosas que decíamos es, mirad, hay cosas que no se pueden cambiar. Hay situaciones que nos gustaría que las cosas fueran diferentes a como son, pero hay veces que las cosas no dependen de nosotros cambiarlas. Y muchas veces no podemos hacer nada en lo que se refiere a que otra persona cambie. Y a eso se llama aceptación. Primero, reforzar nuestra autoestima es fundamental para cuando tenemos relaciones con personas complicadas. Y en segundo lugar, la aceptación es cómo poder vivir con la mayor paz posible cuando hay algo que no depende de mí, no me gusta y además no lo puedo cambiar. ¿Vale? Eso es aceptación, que no es resignación. Entonces, primero, en lo que depende de mí, ¿qué es lo único que puedo cambiar? O sea, si yo no puedo cambiar lo de fuera y no puedo cambiar a los demás, pero sí puedo cambiar yo. Puedo aprender, ¿no? a protegerme de ciertas actitudes, a poner límites con la asertividad, a reforzar mi autoestima y después puedo estar pensando en lo negativo que me rodea todos los días o estar criticando las situaciones negativas que vivo con una persona todos los días o en vez de eso, puedo aprender a no enfocarme en lo negativo,
sino tratar, ¿no? Que eso es lo difícil de cómo poner el foco en las cosas, saber sacar de un escenario negativo lo más positivo. Eso es porque nuestra tendencia humana es a centrarnos en lo negativo siempre. Por lo tanto, tendremos que aprender a recursos y estrategias muchas veces, si es que por nosotros mismos no podemos, para precisamente saber cómo nadar en determinados escenarios que no dependen de nosotros, que no lo podemos cambiar, pero que sí es nuestra responsabilidad cuidar nuestra paz interior. Es que la paz interior realmente es, en medio de la tormenta, saber gestionar mi mundo interior, ¿no? Como decía Marco Aurelio, que la verdadera paz es saber poner orden de mi mente en mi propio reino. Y esto es dentro de nosotros. Entonces, claro, muchas veces, precisamente, las personas que saben cómo gestionar más o menos su paz interior, a pesar de que fuera hay tormentas, porque es fácil estar en paz cuando todo fuera está bien. Pero cuando las cosas de fuera están mal, realmente eso nos cuesta muchísimo, porque muchas veces entramos en pánico, ¿verdad? Y eso es la aceptación, y muchas veces pues tendremos que quizá recurrir o buscar ayuda, ¿no? Para trabajar la aceptación. Me encantaría deciros más, pero como son las situaciones tan ambiguas, ¿verdad? Vale. Bueno, si queréis, luego, como vamos de arriba, ¿no? Bueno, pues no queremos alargarlo más porque sé que hay personas que tienen que salir y hemos acordado un horario que queremos cumplir siempre. Entonces, pues nada, le damos un fuerte aplauso a Silvia. Muchas gracias. Te damos un pequeño detallito. Pues muchas gracias. Y nada, podemos seguir hablando si ya tiene tiempo de quedarse un ratito. Vamos a subir arriba, hay un café, un refresco. Hay muchas personas que han venido, que es la primera vez que están aquí. Saliendo por aquella puerta a la izquierda están los servicios, por si alguien los necesita, algo muy útil. Y subiendo las escaleras al piso de arriba está el salón de actos, donde pues mis compañeros han preparado una meriendita. Y ahí podemos estar hablando y compartiendo más cosas. Muchas gracias a todos por haber venido. Ha sido un placer compartir con vosotros y aquí seguimos.